Un saludo muchachos de estática de parte del Laboratorio de Femática en Estructuras y en este video nos vamos a estar dedicando a conocer conceptos fundamentales para nuestra carrera, específicamente en el análisis estructural, lo que son el centroide y el momento de inercia de un elemento. Y específicamente en este video vamos a analizar para una sección de viga. Empecemos entonces. El centroide de un elemento, de un volumen, de un área, es el punto en el que ustedes puedan equilibrarlo perfectamente. En otras palabras, es decir, que si ustedes aplican una fuerza en el centroide de alguna de estas figuras, van a ser trasladadas sin que se roten. También se le conoce como eje neutro y si lo quieren ver desde el contexto de nuestra clase, el eje neutro es aquella posición donde al elemento digamos, se le aplican diversas fuerzas, en el eje neutro no va a presentar ningún tipo de deformación con respecto a esas fuerzas, o no va a presentar ningún cambio. Entonces, eso es el centroide o el eje neutro. Y en este video vamos a aprender a calcularlo. Bien, ahora, ¿qué es la inercia? La inercia es la resistencia que pone un objeto a que nosotros vayamos a cambiar su movimiento. Si ustedes se dan cuenta, por acá abajo tenemos dos cajas. Hay una que está llena y hay otra que está vacía. ¿Cuál de esas dos creen que presente mayor resistencia si yo le aplico una caja para empujarla? ¿O cuál me va a costar empujar más? Es la caja que va a estar llena porque tiene mayor masa, lo que hace que presente una mayor resistencia o a mí me cueste más empujarla. Es decir, tiene mayor inercia si lo comparamos con esta caja vacía. Bien, entonces esto llamémosle inercia simple, la resistencia al movimiento lineal. Aquí les presento unas inercias de figuras que ya están predeterminadas, que nos presentan las fórmulas que nos permiten calcular la inercia dependiendo del eje que nos interese. ¿Y de qué va a depender el eje que nosotros estemos analizando? De la deformación que nosotros estamos esperando o del comportamiento que nosotros estamos analizando. También aquí les presento, aprovechando que les expliqué acerca del centroide, estamos hablando acerca de los centros eh, de los centroides. Estos centroides, si nosotros establecemos un eje de coordenadas, va a tener una posición en X y una posición en Y. Para el rectángulo, si ustedes como se lo podrían esperar, va a estar a la mitad tanto de su base como para X, como de su altura, la mitad para Y. Ahora, las inercias también ya tienen fórmulas establecidas, pero esto viene de cálculos matemáticos, integrales y así. Esto lo pueden ver en el capítulo número 10 de la edición número 12 del libro de Hibeler para estática. Entonces, ya hay fórmulas establecidas. En este caso, para el rectángulo que nos va a estar acompañando en el resto del video, es la base por la altura cubo entre 12 para la inercia en el eje X y para lo que es la inercia en el eje Y, nosotros estamos analizándolo y es la altura por la base al cubo entre 12. Bien, esto hablando de la inercia simple. Ahora, tengan presente esta inercia simple porque ahora vamos a hablar acerca del momento de inercia. Y espero que cuando ustedes hayan escuchado la palabra momento, a sus cabezas haya venido que aquí vamos a estar hablando de fuerzas y distancias, o en este caso de inercias y distancias. Si la inercia simple era la resistencia al movimiento lineal, el momento de inercia es la resistencia que va a obtener, que va a poner un elemento al movimiento rotacional, la curvatura o la flexión. Vamos a estar calculando tanto la inercia en X como en Y de las secciones y eso se hace a partir del teorema de los ejes paralelos. Si nosotros estamos calculando la inercia de una figura compuesta, es decir, una figura compuesta está compuesta de varias figuras y cada una de esas figuras va a tener las siguientes propiedades. Van a tener inercia propia, área propia y una distancia respecto a un eje de análisis. En este caso, si nosotros estamos analizando la inercia en el eje X, nos importan las distancias verticales que hayan respecto a un eje. Esto lo van a ver de una manera más
directa en el ejemplo. Y si nosotros estamos analizando en Y, esos elementos van a tener una inercia en el eje Y, una área y una distancia en el eje X, es decir, distancias horizontales, que nos permitan obtener la inercia de esas figuras. Estas figuras compuestas suelen no comportarse de la misma manera como aquí ya lo tenemos establecido. Y es entonces por eso que nosotros aplicamos este concepto de teorema de ejes paralelos. Así un ejemplo podría decirse didáctico de cómo funciona el momento de inercia es que ustedes pónganse a pensar. Si ustedes, les invito a que hagan este ejercicio. Si tienen en sus manos una masa y esta masa, en este caso libros, la acercan a su cuerpo y empiezan a girar, compárenlo si este movimiento les cuesta más o les cuesta menos que hacer lo mismo, o sea, ese giro pero con los brazos extendidos y siempre con la misma masa. Les aseguro que van a presentar una mayor dificultad o van a sentir que requiere mayor esfuerzo hacerlo con los brazos extendidos. Y es aquí donde la distancia y el concepto de momento entra en acción, puesto que extender los brazos y alejarlo de nuestro cuerpo, o es decir, de un eje de referencia, va a producir una mayor resistencia al movimiento. Y es entonces aquí donde entra la importancia de este concepto. Si ustedes lo quieren ver de la siguiente manera, orientado a nuestra carrera o en este caso el análisis, aquí lo vamos a hacer a partir de este ejemplo. Las vigas de I o perfiles W, que son secciones compuestas. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos un rectángulo, dos y tres rectángulos. Están dispuestos en diferentes orientaciones, pero em, hacen una sola sección, lo cual nos hace llamarlo una sección compuesta. Cada uno de ellos va a tener cierta área, cierta distancia con respecto a un eje y cierta inercia. Y es entonces aquí donde nosotros vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos. La inercia de esta viga, por ejemplo, va a ser, o bien el momento de inercia, la resistencia que ofrezca a este pandeo o esta flexión de por acá. Me gustaría adelantarme al hecho de que, por ejemplo, aquí la inercia que nos interesa está sobre el plano X. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí, ya van a ver ustedes, la ubicación del eje neutro, que está por acá, o bien del eje de análisis, y ustedes lo que están viendo es que esta deformación que se provocó de diversas cargas, digamos que era una carga distribuida, está presentando la suficiente inercia para que estas deformaciones estén dentro de mis límites. Entonces, eso es lo que vamos a estar calculando en este video. Aquí, ¿por qué nosotros entonces usamos perfiles I? ¿O por qué no usamos una sección rectangular? Ustedes van a observar a partir de nuestros cálculos que no es necesario tener un material completo que nos va a añadir mayor peso y demás requerimientos que se vayan a tener que analizar. ¿Y por qué no si nosotros distribuimos las masas a ciertas distancias, nos va a permitir maximizar ese momento de inercia? Y va a provocar que las secciones sean más resistentes. Espero que esto les quede más claro en el siguiente ejercicio, que nosotros vamos a estar calculando el centroide y el momento de inercia de una figura compuesta. Entonces, empecemos. Vamos a calcular lo que es el centroide. Pero bueno, aquí se nos presenta la sección con sus dimensiones, un eje de referencia y lo primero que yo haría es identificar qué secciones lo están componiendo. En este caso, yo tengo tres secciones, un rectángulo horizontal, un rectángulo vertical
y otra horizontal. Estos dos horizontales son los patines y este vertical es el alma de la viga. Eh, También identificar sus dimensiones y a partir de eso proceder a calcular el centroide. En este caso, el centroide de una figura compuesta va a tener dos coordenadas, una en X y una en Y. Si ustedes se dan cuenta, por eso establecemos ejes de referencia. Y ustedes dirán, pero ¿y el centroide no estaría aquí en el centro? No siempre. Eso va a depender mucho de las secciones que lo compongan. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en el cálculo nos involucra las coordenadas propias de cada uno de los elementos que componen esa figura y multiplicada por sus áreas que nos que las dividan, la sumatoria de áreas que componen la figura, nos va a dar una coordenada en X. Esto se puede decir que es como media ponderada, ¿verdad? Que las coordenadas que nos den, perdón, los elementos que tengan mayor área o que tengan una mayor distancia, van a provocar que el centroide se acerque más a ellos o se aleje, ¿verdad? Y lo mismo tanto para la coordenada en Y. Veámoslo en cálculos. En este caso, aquí tenemos la sección ya determinada y primero procedemos con el cálculo de las áreas. Todos son rectángulos, entonces todos son base por altura. Y aquí tenemos el área 1, que es la amarilla, el área 2 la café y el área 3 la verde. Entonces tendríamos base por altura. En este caso, la base de la amarilla es 9 por 5, 45 centímetros cuadrados. Aquí tendríamos la base del siguiente, 3 por 7, 21 centímetros cuadrados. Y el área del tercero, 9 por 2 centímetros de alto, 18 centímetros. Ahora entonces calculemos el centroide, que está compuesto en coordenadas, como les mencionaba, X y Y. Para el cálculo en X, entonces, sería la sumatoria de las áreas por las coordenadas en X. Si nos vamos a la primera área, tenemos entonces 45 centímetros que multiplican a la coordenada en X de esa área en amarillo. Si aquí está mi cero, si recuerdan de la figura anterior, para X el centroide de un rectángulo está en la base entre 2. Entonces, si mi base son 9 centímetros, mi centroide va a estar ubicado en 4,5. Este de aquí. Ahora nos vamos a la siguiente. El área que multiplique la coordenada en X. Aquí vamos a ver si nos coincide. La distancia de este centroide con respecto del cero está en 4,5 también. Entonces sería 21 centímetros de área por 4,5 centímetros. Más la siguiente área, 18 centímetros, y multiplicada por 4,5 centímetros, que corresponde a la coordenada del centroide en X. Solo dividen la base de ese elemento entre 5. Perdón, entre 2. Por ejemplo, para este rectángulo nosotros teníamos para el café la base que eran 3 entre 2. Eso nos da 3,5, ¿no? Perdón, 1,5. 1,5. Pero respecto a un origen, ese que está en 1,5, que es desde aquí a acá, está en 1,5, le sumamos los 3 con respecto al origen. Y es ahí donde nos da 4,5. Entonces, simplificando, antes de eso, nuestro denominador va a ser la sumatoria de estas áreas. Tomando eso en cuenta, simplificamos y hacemos nuestro cálculo y se obtiene que el centroide de esta figura compuesta se encuentra en 4,5. Y en este caso nos concuerda con el centroide de las demás figuras, ¿verdad? Pero es porque todas están alineadas y en este caso, por ejemplo, todas comparten esta dimensión en, en su base. Y está distribuido proporcionalmente, ¿verdad? En otros casos puede ser que no sea así. Y eso lo vamos a obtener calculando el centroide. Ahora hacemos lo mismo, repetimos el mismo análisis, solo que ahora nos vamos con el eje en Y. La sumatoria de las áreas multiplicada por su coordenada en Y. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo del eje Y, cada uno de estos rectángulos tiene diferentes posiciones para su centroide. En Y, nosotros sabemos que es
la altura entre 2. Entonces, para la primera área, la amarilla, tengo yo entonces 45 por la posición a partir del eje de su centroide. En este caso, la altura de este rectángulo amarillo son 5 centímetros, divididos entre 2 son 2,5, pero se encuentra en la parte negativa del eje Y. Por lo tanto, no olviden el signo para dar una coordenada, puesto que tenemos un marco de referencia. Entonces, 5 medios menos 2,5. Ahora, sumamos la siguiente área que lo compone, en este caso la café, que sería 21 centímetros por la coordenada del centroide de esta figura con respecto a un eje de referencia. En este caso, la altura sería 7 centímetros. Entonces, si nosotros dividimos esos 7 centímetros, tendríamos 7 medios, pero con respecto a un eje de referencia, ustedes se dan cuenta que este centroide en 7,5, que es 3,5, está como por acá. Con respecto al eje de referencia, primero tendríamos que sumarle 5 y luego los 3,5. Y es este de por acá. No se olviden el negativo. Y entonces ahora vamos con la tercera área. Sería que el centroide de este va a estar en H medios o 2 entre 2, que eso es con respecto de este punto justo por acá, en 1. Con respecto a nuestro eje de referencia, tendríamos que sumar 5 más 7 más 1. Y tenemos aquí negativo 13 por el marco de referencia, que multiplica el área. Todo esto es dividido por la sumatoria de las áreas y entonces nosotros obtenemos las coordenadas tanto en X como en Y del centroide, pero ya no de cada una individualmente, sino de la figura compuesta. Y esto se ve en la siguiente diapositiva. Es aquí donde nosotros hemos encontrado las coordenadas para el centroide de la figura compuesta. Entonces, yo les mencionaba a ustedes, nos va a permitir entonces localizar la posición del eje neutro, donde la figura no se estira ni se comprime. Esto es muy importante puesto que a partir de este eje ustedes van a determinar dónde se encuentra la figura, la fibra superior del elemento y por otro lado, dónde se encuentra la fibra inferior. ¿Bien? Entonces, ahora pasemos a nuestro siguiente cálculo. Ya calculamos el centroide, ahora nos vamos con los momentos de inercia. Para calcular los momentos de inercia, pues lo mismo, tenemos identificado qué compone nuestra figura y lo que queda es aplicar nuestra fórmula. Se vamos a aplicar lo que es el teorema de los ejes paralelos y vamos a obtener la inercia en X para todas nuestras figuras. Si ustedes se dan cuenta, lo que vamos a ir haciendo es sustituyendo los datos de nuestra fórmula. Tenemos que es una sumatoria, puesto que vamos a calcular este teorema para cada una de las figuras. Para la figura en amarillo, la figura en café y la figura en verde. Y la inercia de la figura completa, es decir, del perfil I o del W, va a ser la sumatoria de todas ellas. De los de anteriormente ya tenemos las áreas de cada una de estas figuras. Ahora lo que nos hace falta es calcular la inercia. Si ustedes se dan cuenta, está compuesta de rectángulos y nosotros tenemos que para el eje X, la inercia de ellas está dada por la base por la altura al cubo entre 12. Entonces lo que queda ahí es sustituir datos de acuerdo a nuestra sección. Tenemos aquí para el rectángulo 1, la base que son 9 multiplicada por la altura que son 5 elevada al cubo, no se le vaya a olvidar ni vayan a confundir con la inercia en Y, dividido entre 12. Y lo mismo para todas las demás y ahí obtenemos los resultados. Pasamos entonces ahora a sustituir los demás datos. Aquí lo que sigue es seguir componiendo la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, este cálculo lo vamos a hacer para cada una de nuestras figuras que componen la sección. La distancia que nos va a interesar cuando nosotros estamos calculando la inercia en X es la distancia vertical con respecto a ese mismo eje. Entonces, la distancia hacia los centros de la figura. Nosotros habíamos dicho que en este caso para X,
La distancia vertical está a 2,5. Para el rectángulo este otro por acá va a estar a 8,5. Y la distancia de este por acá va a estar a 13,5, ¿cierto? Entonces, es aquí donde lo tenemos calculado. Distancias verticales cuando nosotros estamos analizando el eje en X o distancias en Y. Entonces aquí ya solo queda sustituir, calculando inercia en X para la sección compuesta con el teorema de los ejes paralelos. Si ustedes recuerdan, la inercia de la figura total va a ser la sumatoria de sus inercias propias, que lo calculamos en el paso anterior, más el área de cada una de ellas multiplicadas por una distancia al cuadrado para calcular el momento de inercia. Y aquí entonces tenemos para la figura 1 su inercia sumada a su área por su altura, perdón, su distancia al cuadrado con respecto al eje de referencia, este de acá. Ahora, para el segundo triángulo, su inercia, calculada anteriormente, sumada a su área, multiplicada por su distancia con respecto del eje de referencia. Y así también para la tercera figura. Nosotros aquí hemos obtenido ya, al simplificar estos cálculos, la inercia en X de este elemento. Bien, entonces ahora lo que nos queda es verificar la inercia, pero ahora en el eje Y. El eje Y, pues seguiría la misma lógica. Lo único que aquí nos va a cambiar es, claro, una la fórmula, porque vamos a interesarnos por la inercia en el eje y van a ver qué cambian las distancias. Las áreas ya las tenemos. Y aquí donde les menciono, nos cambia la fórmula de la inercia, porque ahora es en el eje Y. Y es donde nuestra fórmula se intercambia. Ahora es la base la que está al cubo y la altura está en potencia 1. Todo esto multiplicado se divide entre 12. Y se procede a calcular para cada uno de las secciones que compongan su sección compuesta. En este caso, para el rectángulo 1 sería la base, es decir, 9 centímetros, esto de acá, al cubo, no se les olvide, multiplicada por su altura, que en este caso son 5 centímetros, dividido entre 12. Simplificamos y obtenemos que la unidad para la inercia es centímetros al cubo, a la 4. Y simplificando para las demás secciones, obtenemos esto. Entonces ahora continuamos con el siguiente paso, que sería sustituir los datos en nuestra fórmula. En el caso de que estamos analizando la inercia de la figura compuesta en el eje en Y, ahora nos van a interesar las distancias en X o bien distancias horizontales. En esas distancias horizontales nosotros tenemos que cada una de ellas con respecto del eje Y están a una distancia de 4,5. Si ustedes recuerdan, por aquí estaban estos centroides. Y si ustedes se fijan, todos están distanciados a 4,5. Pero esto es debido a la geometría de esta sección. Puede ser que en su asignación no sea así. Entonces, pasen muy pendiente de ello. Lo que resta es ir sustituyendo en la fórmula estos datos. Como les mencionaba, recuerden, es la sumatoria de el teorema de los ejes paralelos. La inercia de cada una de las figuras, perdón, inercia en Y sumada a su área por distancias horizontales al cuadrado, perdonen, y esto para cada una de las figuras. Aquí tenemos para el primer rectángulo su inercia con sus unidades correspondientes sumada a su área que está multiplicando la distancia con respecto al eje de referencia y esa elevada al cuadrado, sumada a la otra sección que lo compone, que es su inercia más su área multiplicada por una distancia al cuadrado, que suma a la siguiente inercia o momento de inercia provocado por esta otra sección. Igual, inercia, que lo calculamos anteriormente, multiplicado por área por distancia al cuadrado.
Y aquí es donde tenemos entonces el valor para la inercia en Y. Si ustedes son observadores y comparan la inercia en X con la inercia en Y, se dan cuenta que obtuvimos un mayor valor de inercia para el eje en X. En esta configuración, ya que estamos analizando vigas, se interpreta que el eje X es el eje fuerte y que el eje Y es el eje débil. En este caso, porque tenemos momentos de inercia menores. Y esto se debe a que cuando ustedes, por ejemplo, nosotros estamos analizando una viga, y eso lo ven en la siguiente diapositiva, nos enfocamos en las cargas que están aplicadas en toda su longitud. Entonces, con este valor de inercia en X, se espera que sea esta la resistencia, por ejemplo, que vaya a presentar ante estas cargas y a partir de eso tengan diferentes esfuerzos y deformaciones. Mientras mayor sea ese valor, más le va a costar a esta carga provocar deformaciones en la viga, ¿verdad? Entonces, eso por parte del eje en X. Si nosotros estuviéramos analizando el eje en Y, estaríamos tratando de comparar la rotación de la viga en un eje en Y. Pero a partir de estas cargas, estas vigas o esta viga no se va a rotar de esta manera, ¿cierto? Sino que va a hacerlo como nosotros lo estábamos analizando, que aquí con respecto de este eje está teniendo esta flexión, ¿verdad? Mientras que en nuestro eje en Y es muy conveniente analizar ese momento de inercia cuando se trata de columnas, que eso lo pueden ver aquí. Esta está vista como en corte, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros, por aquí pasa el eje en Y y, por ejemplo, ese valor de inercia es el que presentaría cuando nosotros lo estemos analizando en el eje Y. Y, por ejemplo, que a partir de estas cargas, la inercia en Y va a presentar de esta sección con las propiedades que le dimos, em, esta resistencia al movimiento. Entonces, espero que al menos estemos introduciendo este concepto, que ustedes se van a dar cuenta conforme avancen en la carrera, la importancia que tiene y lo que representa. Entonces, muchachos, gracias por su atención y les recomiendo revisar el capítulo número 10 del libro de Hibeler y sobre todo en la 12ª edición. Sin más que decirles, gracias por su atención.